Vamos adelante poniendo más contenido a la paradita de las 12 de este día jueves. Hoy es un día especial porque su presencia enriquece en términos legales de justicia nuestro programa. El doctor Marino Félix nos acompaña en esta ocasión como cada jueves. Bienvenido, doctor. Adelante, doctor. Adelante. Saludos, doctor. Muchas gracias, saludos, Eder. Muchas gracias a los amigos de la paradita, José Guillermo, Eder Cordero, el amigo Cuba. Gracias por permitirnos comunicar los aconteceres jurídicos nacional a través de este espacio, a través de este objetivo espacio, la paradita de las 12. Antes de iniciar la conversación, doctor, quiero darle mi más sincero pésame por la pérdida de su madre. No, hermano. De su hermano, perdón. El padre está pensando en mi madre y se me confundió por un momento. Lamento mucho porque son situaciones que se le presentan a uno en el camino y hay que continuar. Sí, gracias, Cuba, gracias. Una pérdida muy lamentable para mí, toda la familia, sus hijos, su madre, la muerte de Martín Félix Peña, mi hermano, asesinado, vilmente asesinado por un joven que se presume menor de edad para robarle su arma de fuego. Viniendo de la finca, lo sorprendió sentado en el asiento del conductor en su vehículo y le dio un disparo detrás de la oreja. Un asesinato y un acontecimiento que, aún con la fortaleza que Dios pueda proveerle a uno, es muy difícil de superar. Gracias, Cuba, y gracias a la paradita por permitirnos expresar nuestros sentimientos. Hay muchos temas que tenemos en el día de hoy, Marino. Uno es la solicitud que el Frente Amplio hace al Parlacén para que le retiren la inmunidad al presidente Danilo Medina. Y otro es la valoración que tú tienes del rumbo que ha dado el caso de la Lotería Nacional. Pero primero de lo que hace el Parlacén para ser sometido a la justicia Danilo Medina. Adelante. Bueno, aunque en la noticia ha salido el nombre del presidente Danilo Medina, creo que también lo están solicitando a la ex vicepresidenta Margarita Cedeño. Y el procedimiento al Parlacén es parecido al procedimiento que se hace aquí en la República Dominicana para retirar la inmunidad a un legislador. La inmunidad al presidente de la República, al vicepresidente de la República, ya creo que en programas anteriores nosotros hemos conversado al respecto. Y creo que el procedimiento es parecido. Si hacemos el paralelismo, no sé si el Frente Amplio, y creo que no la tiene la calidad en términos legales para solicitar que se retire la inmunidad parlamentaria en el Parlacén a ninguno de sus miembros, en especial o en la especie ahora al expresidente dominicano y ex vicepresidenta Danilo Medina y Margarita Cedeño respectivamente. Entonces, el procedimiento, si hacemos el paralelo, tendría que ser, ¿verdad?, que el miembro del Parlacén solicite al fuero parlamentario de ese órgano internacional retirar la inmunidad del presidente, porque la inmunidad no es del presidente, la inmunidad es del fuero parlamentario, como sucede en la Cámara de Diputados y en el Senado de la República, y al Poder Ejecutivo, como habíamos explicado. Entonces yo lo que creo que esto se trata de un sonido
un ruido, de presionar al expresidente, de presionar a los ex ministros y funcionarios, porque creo que esa petición, a pesar de que la hace un abogado conocido por nosotros, fue incluso alumno nuestro en una maestría de Derecho Constitucional y Procesal Constitucional, el amigo Soto Lara, él debe saber eso, de que no tiene calidad el Frente Amplio para solicitar el desafuero parlamentario del presidente Danilo Medina ni la vicepresidenta de la República, porque sencillamente eso solo lo pueden solicitar los miembros del Parlamento. Ahora, ellos pueden depositar una querella para que un miembro del Parlamento solicite ese desafuero, que entonces ahí se evaluaría una especie de juicio político o de impeachment al presidente Danilo Medina, que pudiera dar al traste con el desafuero parlamentario. Pero no creo, si no han conseguido apoderar a un miembro del Parlacén para que vierta y haga esa solicitud, no creo que eso vaya a proceder. No lo escucho. Pudiera presentar una denuncia o querella o denuncia-querella en contra del presidente Danilo Medina, ¿perdería la inmunidad automáticamente o de todas maneras habría que solicitarla? No, sí, no, automáticamente no, jamás. Recuerda que te he dicho que la inmunidad es del cargo, no es de la persona. Entonces, y la inmunidad pertenece al fuero parlamentario, ¿comprende? Entonces, automáticamente no, se hace la especie del impeachment o juicio político, en donde si esa querella tiene méritos, los miembros del Parlacén entonces retiran, ¿verdad?, a la inmunidad, y entonces después de ahí sí podría ser juzgado por la justicia ordinaria el presidente Danilo Medina. No deja de ser, doctor, una aspiración excesiva, destemplada, y como dicen los muchachos hoy día, eso es buscando sonido. Eso no pasa de ser más de ahí. Y ellos lo saben que no tienen la calidad para tal solicitud. Es decir, están aprovechando un momento en que familiares del expresidente están siendo imputados de actos de corrupción, aunque la percepción de mucha gente que siempre ha sido opositora al Partido de la Liberación Dominicana y al expresidente Danilo Medina siempre han tenido la mira puesta en cómo se puede hacer un daño mayor a la trayectoria política del expresidente, cómo lo cercan de una manera que la percepción de la gente es que es culpable de los actos que se le imputan a las personas que han estado cerca de su gobierno o de su entorno familiar. Sí, fíjate que yo vi la rueda de prensa que hiciera el Frente Amplio y estaba ahí su abogado, el buen amigo Soto Lara, y el argumento que dio levantó el refajo, como se dice, inmediatamente, porque cómo es posible que todos los miembros de la casa estén siendo perseguidos, imputados, y el dueño de la casa no. Y él olvida que la responsabilidad penal es personal. Poniendo un ejemplo trágico y que me toca de manera directa, el joven que le dio el disparo a mi hermano, mortal, el disparo mortal, el papá no tiene que ver con eso, ¿comprende? Porque la responsabilidad penal es personal, y el argumento que usó en la rueda de prensa, no rueda de prensa, en el anuncio, estaban los medios ahí, ese fue el ejemplo que puso, creo yo, un ejemplo pobre, un argumento muy pobre de parte del abogado Soto Lara. De cuando en cuando, doctor, llegan al país algunos
dominicanos que delinquen, son condenados y al cumplir esa pena en Estados Unidos son automáticamente deportados. El rumbo de estos dominicanos regularmente ese historial, ese lastre, si se puede llamar así, regularmente crea condiciones para que estas personas se les haga difícil, muy difícil, poder conseguir trabajo, insertarse en la sociedad y ser incluso hasta aceptado, porque ese es un deportado, es un término despectivo que mucha gente usa para denigrar a esas personas que regresan al país después de cumplir condena en Estados Unidos. Mira, sí vi que enviaron unos 102 esta misma semana, ayer o el lunes. El martes el martes llegaron unos 102 dominicanos enviados desde Nueva York, directamente desde el estado de Nueva York, nombre ahí de una ciudad que no lo recuerdo. Llegaron 102, pero en lo que va de año han llegado 568, una gran cantidad. Los deportados se deportan a los ciudadanos que son residentes y a los dominicanos que son residentes en los Estados Unidos de Norteamérica, no así a los que son ciudadanos, porque ya tú no puedes deportar a un ciudadano de su país. Entonces, pero ellos llegan aquí y son registrados. De hecho, aquí no lo pasan. Una vez llegan, lo llevan a migración y se hace un registro. Los estamentos de seguridad nacional hacen un registro de ello y lo tienen en una base de datos para tenerlo identificados a cada uno y tener ese historial, aunque por el principio del locus regis actum, los hechos que ellos han cometido, si fueron cometidos en los Estados Unidos, han sido juzgados, ya cumplieron con sus penas, con las sanciones que les han sido impuestas. Entonces ya se supone en principio que ellos no tienen una deuda legal, nadie lo debe ni lo tiene por qué perseguir. Sin embargo, hay una práctica aquí por parte de las autoridades y los organismos de seguridad, sobre todo dependiendo de cuál sea el crimen. Ellos como quiera lo ponen en una base de datos, pero esa base de datos, y ya se dio una sentencia de amparo al respecto con algunos ciudadanos en esa misma situación, que eso no puede estar en su historial para concederle incluso un papel de buena conducta o ¿cómo que se le dice ahora? De no delincuencia. Un papel de no antecedentes penales, porque en realidad aquí, no sé, algunos tal vez sí, pero otros no, de que no han tenido antecedentes penales, porque recuérdense que aquí todavía no existe la pena perpetua. Entonces, tú pierdes tus derechos civiles y políticos solo por el tiempo en el que tú cumples la pena. Entonces, cuando tú cumples tu pena, ya tú estás libre de pecados judiciales y tú puedes laborar en cualquier lugar. Así que no es una condición siquiera para negarle ese papel de no antecedentes penales, porque no debe estar en la base de datos de la Procuraduría General de la República, que es que lo otorga, porque es la encargada de la persecución del crimen y el delito, pero sin embargo la policía sí lo deja asentado para fines de investigación, de persecución, y esa es la primera fuente cuando ocurre un delito, un crimen de algún tipo, con algunas características, para ellos más o menos saber cuál persona o X persona pudo haberlo cometido. Lo dejan ahí un tiempo, pero sin embargo, si se produce un amparo por una de estas personas porque esté apareciendo en la base de datos de la Procuraduría por ese antecedente, evidentemente que el juez de amparo va a ordenar que lo
separen, que lo liberen de esa base de datos. Doctor, tenemos otro tema. Adelante, doctor José. es un protocolo de cumplimiento obligatorio por parte del Ministerio Público de conducir a un prevenido, a un imputado de algún hecho que riñe con la ley, llevarlos con esposas, con chalecos, con cascos protectores, porque lo hemos visto en muchos procesos anteriores, pero en el caso 13, que imputa a un grupo de empleados, incluyendo al gerente administrador de la Lotería Nacional, pues no fue la regla universal. Fueron conducidos con las manos sueltas, sin chalecos y sin cascos protectores, aunque ayer parece que causó un ruido mayor ya en el proceso, en la continuación del proceso, en el día de ayer le fueron puestos los cascos, las esposas y todos los elementos que son parte, estimo yo, de un protocolo judicial. Dígame si eso es el cumplimiento obligatorio, porque yo lo veo en todos los casos como una protección desmedida. Además, es un imputado de un acto de corrupción. Un juzgado no ha conocido el caso de fondo y no tiene una sentencia que le condene finalmente. Mira, el protocolo de las esposas es obligatorio, de llevarlo hasta el salón de audiencia con las esposas puestas. Una vez el juez entre al salón de las audiencias, el imputado debe estar libre, no debe continuar con las esposas puestas. Yo creo que ese es excesivo, el tema de los cascos, de los chalecos, en este proceso o cualquiera de los otros. Esto manda un mensaje de percepción a la ciudadanía de que la persona es más peligrosa de incluso de lo que se le está solicitando. Eso se empezó a ver aquí y yo lo vi por primera vez en el caso de Quirino. En el caso de Quirino fue la primera vez que yo vi esos cascos y esos chalecos, y son casos que ameritan, un caso de esa naturaleza, ameritan ese tipo de seguridad, ese tipo de protección. Pero si tú te fijas, eso debe ser para la parte externa del Palacio de Justicia, porque se supone que una persona, una vez está dentro del recinto, está la debida seguridad, ¿no? Pero, y además a una persona le asignan una seguridad de 4, 5 y hasta 6 soldados o miembros de la policía con armas largas. Tú tienes aquí con Saddam Hussein y ¿cómo se llama? El que mataron, el peligrosísimo que mató Obama, ¿cómo se llama? El de la barba, o sea, Bin Laden. Bin Laden. ¿Cree que es a Bin Laden que llevan ahí en esos juicios? De hecho, yo estuve participando en uno de ellos y le hice la petición al juez de que eso era innecesario, pero además esa cantidad de soldados es un gasto innecesario que se hace y que hace la Procuraduría General de la República, que hace la Dirección General de Prisiones. Un caso de 10 imputados, ellos llevan 40 y 60 miembros de la policía a estar el día entero en un tribunal con todas esas ropas, con todos esos fusiles, con esas cosas que en realidad yo lo veo innecesario. Y ahora, como tú dices, si es para todos, es para todos. No lo hagan de manera selectiva, entonces, porque se ve parcializado el tema y no se asimila bien. Bien, la querella en contra de Rubén Bichara y los demás administradores de las EDES, ¿cuál es tu valoración? Mira, déjame terminar porque no sé si me vuelven a preguntar respecto al caso 13. Por suerte, dicen que es un número de la mala suerte, ¿verdad? Complicado.
para los creyentes o los no creyentes que creen en otro tipo de cosas, ¿verdad? Entonces, el 13 es un número de mala suerte. Hoy se está conociendo, creo, se fijó para hoy, la medida de coerción y la suerte final de esos 10 imputados en la solicitud de medida de coerción, que a 8 le están solicitando la prisión preventiva y a 2 no le están solicitando la prisión preventiva. Y el Ministerio Público, liderado, digo yo, que por Jenny Berenice Reynoso y Wilson Camacho, estas gentes solo saben pedir prisión preventiva, cuando ya hemos repetido muchas veces y todo el mundo sabe que la prisión preventiva es la última de las medidas de coerción, de privación de libertad, de coerción de la libertad de los individuos. Se le pide prisión preventiva a todo el mundo, con excepción de las personas que tienden o están en colaboración con el Ministerio Público. Hay 2 personas que aparentemente están colaborándole al Ministerio Público en esta investigación, que es el no vidente y una señora, y a esas 2 no le han solicitado la prisión preventiva. Yo creo que debe ser más razonabilizada, más pensada la prisión preventiva, porque al final eso es un gasto mayor para el Estado. Y una persona, y ya se ha demostrado, y eso yo lo voy a repetir siempre, se ha demostrado fehacientemente de que las personas a este nivel, cuando le dan otro tipo de medida, que no es la prisión preventiva, ninguna se ha sustraído del proceso, ninguna ha entorpecido el proceso, y eso vale para los casos Odebrecht, el caso Pulpo, el caso Coral. Entonces, esa excesiva prisión preventiva que estamos manejando en la República Dominicana, yo creo que es innecesaria en este tipo de casos. Si el imputado no es un tipo peligroso, que no va a inferir, que no va a contaminar las investigaciones, que no va a influir, porque, y siempre lo digo también, y nunca influyen, porque en la solicitud de medida de coerción el Ministerio Público suelta todos sus cartuchos, después no aportan nada más en la acusación. Entonces no entiendo por qué solo es prisión preventiva y prisión preventiva. Solo llamo a la reflexión de que ojalá y la jueza no sea tan drástica en este caso con otorgar prisión preventiva a los otros 8 que el Ministerio Público se lo está solicitando, porque al final se va a gastar todo el presupuesto atendiendo presos preventivos. La otra pregunta que me decía de mi valoración respecto a la querella que depositaron en contra de Rubén Bichara, mi amigo y profesor en la carrera de ingeniería, Rubén Montaz Domínguez, un gran ser humano ese señor, un hombre de mucho principio y de mucho valor, humilde hasta la saciedad. El amigo Montaz lo conozco muy bien. Los exdirectores de las EDES, y hay ahí 4 o 3 personas que están en el caso Coral. También está Juan Alexis Medina Sánchez, el hermano del expresidente Danilo Medina. Marino. Y él también. Permíteme, Marino. Permíteme 30 segundos nada más, porque ahora mismo Diario Libre acaba de publicar lo siguiente. El presidente Leonel Fernández hace 2 declaraciones. Una, recomienda al gobierno subsidiar sectores ante aumento de precios. Y segundo, y esto en rayita abajo, dice, sobre un posible sometimiento a Danilo, dijo que ser miembro del Parlacén, abro comillas, no es un refugio a la inmunidad, cierro comillas. Adelante. Sí, no, porque todos recordamos, yo no sé si Leonel sigue siendo miembro del Parlacén, creo que sí.
porque cuando salió de la presidente no es un refugio de inmunidad, naturalmente. Ya explicamos anteriormente el procedimiento para retirar la inmunidad, pero creo que Leonel es también miembro del Parlacén, porque cuando salió de la presidencia también fue, se hizo miembro del Parlacén, porque al Parlacén van los jefes de Estado y de Centroamérica, de toda Hispanoamérica, ¿verdad? Entonces él es también miembro del Parlacén y tal vez por eso lo está diciendo, que eso no es un refugio de inmunidad, ni mucho menos. Inmunidad es una cosa e impunidad es otra, porque la impunidad impide que te persiga. La inmunidad tiene un procedimiento que hay que realizar para que te puedan perseguir. Entonces decía, volviendo al otro tema, que está también en la querella Juan Alexis Medina Sánchez, Julián Suriel, que está preso por el caso Coral o Pulpo, por el Pulpo, por el caso Pulpo. Está preso también. Hay otra persona del caso Pulpo, son como 4 del caso Pulpo, están en este caso que me imagino que denominarán el corrientazo o algo así, qué sé yo. Entonces, fíjate que esta mañana alto voltaje o alto voltaje, ¿verdad? Una cosa así, o el amperaje, algo así, o más pulpo, qué sé yo, o el calamar, una vaina de eso. Entonces estuve en una oficina, un despacho jurídico, donde me invitaron a leer y ver esa querella que depositara un abogado, Miguel Valerio, en compañía de otros abogados, y parece que al llegar al encuadramiento, eso lo digo de avance, a los posibles abogados, en ese caso, en caso de que la Procuraduría decide investigar y dar para adelante y empezar a llamar gentes, parece que lo que narraron los hechos y el abogado, que es Miguel Valerio, que encabeza, ¿verdad?, esa querella, parece que al llegar a la calificación jurídica, dicen, le gusta decir mucho a los abogados, subsumir los hechos dentro de los tipos penales que han cometido supuestamente estas personas, como que se cansó, llegó cansado, había una subidita, ¿verdad? Venía en una bajada y encontró una subidita como que se cansó, porque esa subsunción que ellos dicen, viéndolo yo rápido, raudo y veloz, las cosas que leí, parece que el hombre se cansó y no veo yo que eso encuadre en los tipos penales que se levantan o que se pretende subsumir las conductas. Esas conductas parecen de tipo ético, de actuaciones éticos, de cuestiones morales que no se cumplieron, pero para nada, y en lo que yo vi, y no soy abogado de ninguna de esas personas, y en lo que yo vi, no me luce que eso vaya a proceder y a caminar más para allá, y la suma de dinero, que bien que la haya cobrado mi amigo Miguel Valerio, ese dinero lo van a perder si se buscan abogados competentes para pelear ese caso. Así que a esas personas, yo creo que este es un ruido más, y te ponen ahí todo el dinero y todos los millones del mundo, como yo he dicho aquí en otras ocasiones, que ahora en estas querellas, ¿verdad?, en estas querellas te ponen todo el dinero que la institución ha manejado, como que tú te lo llevaste todo para tu casa. Tú no hiciste nada, ni compraste nada, ni pagaste nada. No, tú lo agarraste y te lo llevaste. Así es que se están presentando la querella. Y volviendo a la Operación 13, a la mala suerte, ¿verdad? Operación 13. Volviendo ahí, a mí me está inquietando un tema, que se está hablando de 500 millones de pesos, pero fue a las bancas. Entonces yo no sé qué tiene que ver el Ministerio Público. A un banquero le saquen 500 millones de pesos y que en Nueva York se le
sacado $5 millones. ¿Y se puede recuperar ese dinero? Los banqueros pueden recuperar ese dinero. Y las bancas están demandando. Eso es lo que yo debo creer o pensar, ¿verdad? Porque eso no es del Ministerio Público, es un tema, es un caso pequeñito, es un caso de rifa de aguante. Y los casos de rifa de aguante, cuando tú le sacas un ricero, no tienen otro tipo de calificación jurídica. Marino, pero eso es para darle volumen y darle notoriedad al caso, entiendo yo. Pues hay una nota aquí al margen, para que tú la tengas ahí. Imputados, esta es una publicación del Listín Diario, oiga, imputados en escándalo Lotería Nacional tumbaron la transmisión de redes sociales para evitar difusión de la PGR. Oiga por dónde vamos. Ajá, eso es como... Bueno, además es una medida de que los abogados, no sé si se ha estado transmitiendo, si se ha estado difundiendo, pero aquí no se entiende, no se quiere entender, no se quieren entender las garantías, los procesos. Esto está de locos, ¿no? Esto de verdad que está de locos. Ustedes verán, porque yo voy a caer en alguno de esos procesos cuando nosotros lleguemos ahí la cosa, no porque sepamos ni tengamos más conocimientos que nadie, pero sí hacemos valer los derechos y las garantías de las personas que son imputadas, y ese relajo hay que cortárselo a la Procuraduría y hay que cortárselo a los jueces de que se estén difundiendo los casos en la solicitud de medida de coerción. Sí, pero ese tema de que 500 millones, de que hablando de un fraude al Estado, pero el Estado no es a la lotería, bueno, a menos que le hayan sacado los billetes, ahí sí. Pero que se hayan sacado billetes de la lotería, ahí sí habría un tema, ¿verdad? Si fue el billete de la lotería que se sacaron con ese número, bueno, dice, bueno, ciertamente han estafado al Estado, pero si son a las bancas y eso, las bancas tienen que estar ahí como víctimas y entonces constituidas en querellantes. Usted lo que quiere decir es que... Sí, doctor, el hecho sí lesiona la credibilidad de la institución frente a los jugadores. Esa es una realidad. Y lo otro sí le quiero preguntar de manera puntual, esto que estamos viendo, este accionar de la justicia en los diversos casos gruesos que está manejando, ¿la hacen o la harán en el futuro más creíble? ¿O si estos pasos dados harán que la justicia se vea desde otro ángulo? Yo pienso que sí, que la va a hacer, sobre todo la persecución del delito, la persecución de los casos que se encuadran en el concepto de corrupción, para no abundar mucho. Yo creo que sí, que la persecución y la independencia del público debe solidificarse, debe fortalecerse, y y sobre todo también a personas, inclusive del gobierno actual, que no sea una estrategia mediática para que no la es, sino que cuando se están levantando evidencias y pruebas, se están procesando los expedientes, están procesando los casos. Ahora, ¿qué me preocupa? ¿Qué me preocupa? La Procuraduría General de la República está movida y está cubierta, está obligada por el principio de independencia, básicamente, a pesar de que de imparcialidad también, pero por el de independencia y el de objetividad. El de independencia es que persigo a todo el mundo. El de objetividad es que si no hay nada en contra del ciudadano X, no hay nada en contra del ciudadano X y yo archivo el caso de manera definitiva o de manera provisional, que es un principio cardinal, transversal, que se le da a cada una de las actuaciones persecutorias del Ministerio Público. Entonces, ahora,
Estamos perdiendo la señal, doctor. Y grito en cada oportunidad que tengo. ¿Aló? Sí. Bueno, continúe. Lo digo en cada momento que tenga oportunidad de hablar, de escribir, de participar, que me preocupa que la imparcialidad que le sigue a los jueces, creo que no está siendo bien motorizada desde la Suprema Corte de Justicia y desde el Consejo Nacional de la Judicatura, y entonces los jueces siguen actuando solo a petición sobre los petitorios que le haga el Ministerio Público y no están siendo 100% imparciales, que es la obligación principal del Poder Judicial. Finalmente, de mi parte, doctor, quiero hacer una pregunta que creo que mucha gente se está haciendo. Si yo soy propietario de una banca de apuestas y de manera fraudulenta a mí me dan un palo, es decir, me sacan unos números y prácticamente me quiebran, y yo identifico al que lo jugó, ¿tengo algún mecanismo legal para reclamar? Porque, no sé, eso no fue un premio obtenido en buena lid, fue un premio en base a una trampa que se originó en perjuicio de mi negocio. Mira, ahí yo creo que se ha dado una calificación jurídica de estafa. Y el Código Penal de la República Dominicana, y hay muchos casos y mucha jurisprudencia, lo califica como juego de azar. Eso. ¿Tú oyes? Lo califica como juego de azar, como juego de rifa. Yo he tenido casos... O sea, perdí legal. ¿Eh? O sea, perdí legal. Exacto. Yo pienso que sí, tú perdiste legal. Y porque eso es rifa y eso es de una infracción incluso creo que de simple policía. O es correccional, es una infracción correccional, no de simple. Es correccional, lo voy a buscar ahora en el código, porque pero yo no, ahí no se configura la estafa, porque tú no el dueño, aunque usaste, sí, creo que también sí, puede haber estafa, porque usaste maniobras fraudulentas para hacerte entregar dineros, billetes y cuestiones que no te pertenecen. Sí, perfectamente podría ser encuadrado como estafa, pero tú tienes que probar primero que fue producto de ese fraude, porque habrá gente que sencillamente jugaba el 13 y no sabía de eso y lo jugó y se sacó su cuarto legalmente. Sí. Hay una línea ahí, suponte que Cuba era abonado al 13 y se lo jugaba a una banca siempre, y él demuestra, no, pero yo jugaba el 13 todos los días en esa banca. Ahora me estoy haciendo parte de eso. Mi madre en paz descanse era abonada del 13. ¿Tú entiendes? Entonces, si su madre iba, y ese día tú le llevabas 10,000 pesos y ella jugaba 5,000 y se sacó en su 13, bueno, ahora ella también en parte. Es un tema complicado, pero sí, perfectamente, ahí corrigiendo, mientras hablaba con ustedes, hay un tema ahí sí de estafa, porque se usaron maniobras fraudulentas para hacerse entregar aún dineros y cantidades de manera ilícita, aunque sigo pensando que hay mucha tela por donde cortar respecto a que es un juego de azar y que eso es un tema de rifa, como lo trata el Código Penal y la cantidad de jurisprudencia al respecto. Bueno. Yo sé que en ese sorteo, con el 13, con ese número de mala suerte, se benefició también mucha gente que no tenía interés de hacer una trampa. El jugador del barrio que deja de comprar la comida o la leche de los hijos para apostarlo a un número. Esos fueron ganadores fortuitos. Ahora, los que ganaron a través de las bancas porque apostaron más de lo común, eso están dentro de la trampa que se fomentó en ese sorteo. Pudieron elegir el 7, decía yo, doctor, que es un número de buena suerte, pero claro. el 13 levantó sospecha. Además, salió en primera y salió en tercera.
Sí, así es, así es. Bueno, el 13 se ha convertido en un número de buena suerte, definitivamente. Depende de los años que le canten. Algunos fue de buena suerte ahí, ¿verdad? Los que se sacaron las cantidades. Sí, eso que se sacan de manera casual, como dice José, regularmente no juegan tanto. Son cheles. Sí. Lo que comprometen es de lo de la comida, lo de la leche de los hijos, lo de las medicinas, y lo juegan. A ver, dicen ellos si Dios mete su mano. O que se lo dio Cristian Casablanca, uno de los numerólogos que hay por ahí. Bueno, antes de que don José Guillermo despida la transmisión, darle una información final. La directora de comunicaciones del ASTE, Ayuntamiento de Santo Domingo Este, Nilda Alanís, renunció al puesto. También con ella renunció todo el equipo, el director de prensa, el director de cámara, y los comunicadores también se fueron, todos del Ayuntamiento de Santo Domingo Este. De manera pues que don Manuel Jiménez va a tener que buscarse otro equipo de comunicación para ver de qué forma puede enderezar esos entuertos que tiene en esa alcaldía. No, yo creo que Manuel Jiménez tiene un ego muy alto. Yo creo que él cree que es autosuficiente hasta también para hacer la publicidad o comunicación desde el ayuntamiento. Te decía él respecto al 13, imagínate que uno de los numerólogos haya dado el 13 para ese día, porque lo dan, porque ellos le dan un número distinto a cada persona. Entonces imagínate, esa persona está orejeado. No, es que lo más fácil de acertar es dando un número a cada quien, del 1 al 100, ellos lo comprometen todos. Bueno, la labor de hoy culmina, señores. Hemos tenido un programa diverso, enfocando el turismo, el aspecto jurídico. Hoy Félix no nos ha acompañado. Ojalá que mañana tengamos mejor suerte y despidamos la semana laboral con un informe deportivo de Félix completo. Así es que un abrazo, compañeros. Les quiero mucho y me quedo cortito además. Feliz resto del día. Que Dios les bendiga, les proteja y les cuide mucho. Mañana vuelve la paradita de las 12. La paradita de